Bienvenidos a la Célula Trinitaria María Hoy. Un espacio dedicado a descubrir y vivir la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Cuando diste tu sí, dejaste todo por amor. Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo y en María. Sean todos bienvenidos a nuestra Célula Trinitaria María Hoy. Un espacio donde como familia fraterna de los hijos de la Madre de Dios nos reunimos bajo el manto de nuestra Madre, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen, Nuestra Señora de la Nueva Alianza. Soy Leo Janón, su servidor en este programa, acompañado siempre de mis hermanos William Gracia y Germán Rincón, hermanos, compañeros de camino y de misión. Juntos queremos caminar en fe, esperanza y caridad, unidos en el amor de Dios y de María Santísima. Saludamos con alegría y con espíritu fraternal a cada uno de ustedes, nuestra audiencia, que son parte viva de esta célula trinitaria donde el Espíritu Santo quiere obrar y renovar corazones. Hoy vamos a reflexionar un tema muy especial, el inicio de nuestro seminario María Señal de Jesucristo, el primer paso de todos, María la Pobre de Dios, buscando a la luz de Cristo el ejemplo de María y la guía del Espíritu Santo. Pero como siempre lo hacemos antes de comenzar, vamos a poner nuestro corazón en manos de Dios, bajo el amparo de María, nuestra Madre, la Inmaculada Concepción y la protección de San José. Pidamos entonces al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos conduzca en este momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señora y Madre nuestra, María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo y por tu entrega y oración. Amén. 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 Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. Amén. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Amén. Amén. San José, varón prudente y justo, sé mi acompañante, permanente y fiel. Amén. Amén. Dios de la misericordia y del perdón, ten compasión de mí. Tú eres el agua viva que santifica y perfecciona. Lléname de ti. Destruye mi maldad con tu pureza. Fortalece mis debilidades con tu gracia. Transfórmame con tu poder. Yo no puedo ser perfecto sin tu ayuda. Tú no puedes perfeccionarme sin mi voluntad. No por falta de poder, sino por exceso de misericordia. Dios mío, te doy mi voluntad para que tú me perfecciones. Hazlo ahora, Señor. Destruye mi maldad. Lléname de ti ahora y aquí, Dios y Señor mío. Amén. 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 Bueno, estamos con el corazón dispuesto, así que ahora con esta armadura de Dios, con estas oraciones benditas que nos ha regalado nuestra espiritualidad y con la que siempre abrimos nuestras células trinitarias, vamos a adentrarnos en el misterio de hoy. Siempre recordando, por supuesto, las palabras de nuestro Señor Jesús. Yo soy la luz del mundo, quien me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Caminemos entonces juntos en su luz de la mano de María Santísima. Amén. Pues, queridos hermanos, la última vez estábamos hablando del Seminario María Señal de Jesucristo y lo hicimos
todo el programa cubriendo la introducción. Esta fue la decisión que nosotros tomamos, ir diseccionando o pues desmenuzando, dirían por ahí, el seminario poco a poco. Entonces hicimos un recorrido muy a alto nivel la vez pasada. Hoy queremos profundizar en el primero de los pasos. Habíamos hablado que el seminario María Señal de Jesucristo, en los tres vocablos de María, que es el recibir a Jesucristo, el vivir a Jesucristo y el dar a Jesucristo, a su vez está dividido en varios pasos, que son 6 en total, de los cuales de los 6, tres de ellos están solamente en la primera parte, que es recibir a Jesucristo. O sea, lo que ya nos está dando a entender de que nos tenemos que enfocar en nosotros mismos, prepararnos lo suficiente para poder empezar a tener ese camino espiritual con nuestro Señor Jesús en nuestro corazón. Y de esos tres, la idea es que hoy cubramos el primero de los tres, que se llama María, la pobre de Dios. Es el primer paso del recibir a Jesucristo. María, la pobre de Dios. Me impacta que lo primerito con lo que viene es algo que es completamente diferente a lo que nosotros como seres humanos buscamos evitar o buscamos salir de la pobreza, ¿no? Entonces, obviamente tiene que ser otro tipo de pobreza. ¿Qué es la pobreza de Dios? Yo tengo una pregunta antes de eso, A ver, y es, ¿quién quiere ser pobre? O sea, si a ti te pregunta alguien en la calle, ¿usted quiere ser pobre? Tu primera reacción es, no. Estoy tal vez pensando por la mayoría de las personas, pero la primera reacción que a mí se me ocurre es esa. ¿Tú quieres ser pobre? No. Porque tiene unas implicaciones de escasez, de carencia, de limitación, de insuficiencia, eh, con las cuales no nos sentimos como seres humanos, no nos sentimos bien, no nos sentimos cómodos. Entonces tenemos que ir un pasito más allá. Tenemos que aprovechar que no solamente somos eh, un cuerpo, sino que somos una mente y un espíritu. Y entonces preguntarnos si queremos ser pobres espiritualmente. Y ahí la cosa toma otro camino. eso me lleva a otra pregunta. A verla. Si queremos ser pobres, eh, creo que me pone a pensar, a decir, lo primero que se me vino a la mente ¿Mm? escuchándote es, dependiendo de qué tipo de pobreza, ¿verdad? Eh, pero aquí la pregunta es, ¿de qué eres pobre? ¿De qué eres pobre? No es querer ser pobre, es de qué te reconoces ser pobre. Porque uno puede ser rico en los criterios humanos, ¿no? Sí, El sí, 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 dinero, los sí, bienes y sí, todo lo sí, demás. sí. Pero eso no quiere decir que el rico es rico en todo. En algo es pobre. O sea, de entrada, sabemos que hay gente rica que es infeliz. Entonces la riqueza no lo compra todo. No. Claro, y aquí es donde la definición de la pobreza de la que estamos hablando es muy diferente y es a qué estamos apegados, ¿cierto? Porque como lo acabas de decir, puedo ser rico y aún así ser pobre espiritualmente, que es a lo que estamos llegando aquí. Eh, la Virgen no era que estuviera pobre en situación de miseria o algo así de lo que estamos cuestionando cuando de nuevo hablamos de pobreza en nuestros términos, en nuestro tiempo, sino era una pobreza en la que ella no necesitaba nada más, sino a Dios. Entonces volvemos ahí sí tocando lo que decía William, necesidades. Entonces, carencias y todo esto no es que hiciera falta, sino que todo lo que necesitaba era Dios. Por eso es la pobre de Dios, no es cualquier pobreza, es una pobreza muy especial y es esa pobreza que encuentra toda su riqueza en Dios. Y volvemos a la pobreza espiritual. Entonces, un pobre, como el que estamos hablando ahora de la pobre de Dios, es una persona humilde de corazón.
Es una persona que reconoce su necesidad. O sea, los pobres necesitamos, tenemos necesidades. En el caso de la pobreza espiritual y de la pobre de Dios, que es María, reconoce la necesidad de Dios y no pone su seguridad en las cosas del mundo, Entonces, sino ser pobre no es querer ser pobre, es reconocerse es pobre de lo que reconocer. es importante. Correcto, correcto. Y poner toda su confianza en Dios y no en sí mismo. Ahora a mí me hace en mucho sentido las bienaventuranzas, que la primera de todas es bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Mateo 5:3. Increíble, increíble. Yo creo que el tema de la pobreza es reconocerse pobre de lo que es importante. Sí. Y Y no es la carencia, perdóname que te interrumpa, entonces no es la carencia de bienes, como tenemos nosotros eh, en nuestras mentes y en el día de hoy el concepto, no es la carencia de bienes, sino es carencia de orgullo, carencia de autosuficiencia, carencia de apego a las cosas del mundo. mm, Ahí, entonces, teniendo esa carencia, reconociéndose pobre, como tú lo acabas de decir, entonces podemos caminar en ese mismo camino de María hacia ser pobres de Dios. Y yo creo que ahí está lo Mm, que decía San Agustín, que era, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta de que descanse en ti. O sea, lo que decía ahí es a ver, eso de repite que eso, por estamos favor. buscando, decía, lo leo de nuevo, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. O sea, estamos necesitando, siempre hay algo y hay un mm. hueco y a veces cuando ese hueco es demasiado fuerte, por eso caemos en vicios terribles, alcohol, etcétera, pero pues también todo esta, lo que tú acabas de describir, saca una cosa y algo va a entrar. Algo va a entrar ahí. Entonces, si dejamos de fumar, empezamos a comer. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el corazón no puede estar vacío, porque sí. Por eso, al vaciarnos, y aquí vamos a empezar a entrar en la virginidad, y que fue lo que tocamos en el programa pasado, ese acto de empezar a vaciarnos tiene que empezarse a acercar a Dios. No podemos dejar que ese vacío simplemente exista porque podría terminar lleno de otra cosa que tampoco nos lleve al Señor. Entonces, la inquietud de nuestro corazón siempre está ahí y fue puesta por Dios para que lo busquemos. Que otras cosas lo llenen por tentaciones, porque este mundo nos ofrece cosas que no son, porque el demonio también está ahí listo para tentarnos, o simplemente porque no lo conocemos, ¿no? El mundo actual hay gente que simplemente ni conoce a Dios, entonces no tiene cómo saber qué es esa inquietud que tiene en su corazón, es la búsqueda de Dios, de su origen, del que lo creó. Para seguir adelante con el tema, María la pobre de Dios, ¿les parece si resumimos el ser pobre no como carencia, sino como una actitud, Como un reconocimiento. un reconocimiento interior, una actitud de humildad y una apertura total al amor de Dios? A ejemplo, Que esa es la expresión de San Agustín, reconocer de que lo necesitamos. así es. De hecho, me lleva a la otra frase de San Agustín que es hermoso, ¿no? Debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno para que puedas ser llenado de aquello de lo que estás vacío. ¿Y cuáles son esos obstáculos entonces? ¿Qué es lo que nosotros llenamos? Bueno, pues hay diferentes tipos de obstáculos y tú lo acabas de decir, hay obstáculos buenos y obstáculos malos, que pues es fácil que los obstáculos malos es, todos entendemos que el pecado y vicios que hemos hablado, cosas que son de por sí malas, claro que nos alejan de Dios, pero una cosa que también tenemos que tener en cuenta es que hay cosas buenas que también nos pueden separar porque se vuelven una barrera entre Dios y nosotros. Ahí cabe, por ejemplo, nuestros talentos o las riquezas materiales también pueden ser.
no quiere decir esto que necesariamente sean malas o necesariamente nos alejen de Dios. Ahí viene también los extremos, ¿cierto? Como la actitud que yo tengo frente a esas riquezas positivas o negativas. Mm, También cosas como, no sé, hablando de pecados como la gula, en donde la alimentación es algo necesario, pero el exceso de comida ya nos lleva a un pecado venial. Vuelvo a eso de las riquezas positivas, de que cosas buenas en exceso se pueden convertir en una barrera que no nos deja que Dios nos llene y pues por lo tanto se vuelve un obstáculo para lograr la virginidad, para lograr ese estado proceso del que estuvimos hablando en el programa anterior. Y también pensaba en la actitud con la que vives esas riquezas, ¿no? Hablábamos hace un momento de, hay cosas como talentos, conocimientos, eh, las habilidades que Dios mismo te da, pero que en algún momento tú, Que son regalos. que son regalos, por supuesto, y que tienes que aprender a disfrutarlos también, porque es un regalo que Dios te ha dado. Sin embargo, caemos en que convertimos esto en un ídolo y entonces ya nos llega la soberbia. eh, ¿Por qué? Porque soy mejor músico, o porque soy mejor atleta, o porque tengo estas cosas materiales que el mismo Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, esas riquezas positivas, el conocimiento, las virtudes, bien aprovechadas y bien administradas, como hablábamos hace un momento, para el servicio mismo del hermano, pues son cosas que debemos disfrutar. Pero cuando se pasan, como decía Germán, al extremo en que las convierto en ídolos, en algo que yo quiero que a mí me haga mejor que al otro, pues en ese momento ya se pierde esa riqueza positiva y ese regalo y se convierte en algo que me daña y me distrae. Es curioso escuchando este tema en especial, ¿no? Esas riquezas positivas de las que están hablando. Porque uno piensa y dice, nadie es eterno. O sea, en otras palabras, las riquezas de este mundo no nos las vamos a llevar a donde se supone que vamos a ir, ¿no? Para nada. Entonces, lo primero que uno piensa es, bueno, entonces si eso no es para que nos los quedemos para la eternidad, significa entonces que son medios. ¿Medios para qué? Medios para alimentar nuestro ego. No, porque el ego, pues ya sabemos que no nos va a llevar al cielo. Mm-mm. Entonces, sería en otras palabras, pues para glorificar al Señor de una u otra manera, ¿no? Entonces, pienso de que las riquezas positivas siempre serán bienes y por eso el nombre bien, ¿no? Bien son bienes, no Claro, son males, es bueno. Ajá. ¿sí? Siempre y cuando le demos el enfoque lógico. Somos responsables, somos administradores, pero no somos dueños absolutos, Correcto. ¿sí? El dueño absoluto es Dios, incluso hasta de nuestras propias vidas. Y eso lo digo por un tema donde uno cree que ahora en estos tiempos todo el mundo dice, este es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiero con el cuerpo, ¿no? Uf, ese es otro tema. Ahí estoy abriendo una Ujú. caja Pandora, pero Ah, bueno, sí, señor. para mantenernos siempre en el enfoque, yo creo que ahí es donde viene el tremendo ejemplo del joven rico, una persona que tenía muchos bienes, pero que le faltaba algo, que le faltaba algo. Era un joven rico bueno, bueno, Sí, sí, él estaba cumpliendo, sí. él era bien intencionado, pero sabía que eso no era suficiente y por eso le dijo, ¿qué más? ¿Qué más? Y se metió en la que él no se debe haber metido. Abrió, ahí sí esa caja de Pandora, para él fuerte. Mm. Pero yo me pongo a pensar y digo yo, bueno, esas son las famosas riquezas positivas, pero entonces las riquezas son positivas. O hay, o si estamos mencionando riquezas positivas, significa que hay riquezas negativas. Ahí la clave en ese pasaje para mí es cómo el Señor le dice, el Señor no le dice, sígueme. El Señor le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. O sea, hay un prerequisito para poderlo seguir y es soltar, es el liberarse. Y no está diciendo, hay que recalcar que no quiere decir, ok, hay que no tener nada
para poder seguir a Dios, pero como si no lo tuviera. Es decir, si eso está o no está, no hace ninguna diferencia en el seguimiento al Señor. Eso es lo más importante, que las cosas no condicionen mi capacidad de seguirlo. Entonces, en ese pasaje el Señor lo dice claramente: vende todo lo que tienes y sígueme. No solamente sígueme, también le hubiera podido decir eso, pero hay ese prerequisito que es importante y la virginidad está en eso, soltar esas riquezas. Solo que hay una partecita que a mí me gustaría que no la dejemos pasar, que el Señor le dijo, solo una cosa te hace falta, pero él le Ujú. dijo dos, Ok, sí, vende y sígueme. Entonces, ¿realmente a qué se estaba refiriendo? ¿A vender todo lo que él tenía o a a seguirlo? soltar o a seguir. De acuerdo, un punto. Yo creo que la una implica la otra. En el caso del joven rico, sí, en un pobre no, ¿Por qué? porque el pobre, los pescadores tiraron las redes y lo Y siguieron, ¿no? siguieron, claro. Sí, pero si tiraron las redes así de rápido, una de dos, o el señor, este, vamos a decir, utilizó unas palabras que tocaron el nervio, o también hubo un poquito de que, bueno, tampoco es que con esto estoy feliz, ¿verdad? Exacto, no tenían nada de qué despojarse. O sea, Pero tocaste un buen punto que tal vez no lo saltamos y es a veces en la pobreza material hay riquezas que también hay que soltar. O sea, lo pongo yo como, no sé, una persona en la que su tristeza es una búsqueda de atención, por ejemplo. O sea, en las que esas cosas que nosotros veríamos como un problema, también es difícil soltarlas porque al soltarla se perdería, no sé, protagonismo, atención, cosas así. Entonces, solamente, por ejemplo, una inseguridad o traumas, cosas de estas que también son de alguna forma riquezas. ¿Por qué? Porque nos alejan del Señor y también se vuelven algo que no puedo soltar para poder confiar en Él y dejarlo que actúe en mí. Yo creo que tocaste es un tema importantísimo. ¿Cuándo nosotros consideramos que algo es riqueza? Yo creo que esa pregunta la debemos de contestar, pero ¿qué les parece si nos vamos a una pausa vamos. y vamos y regresamos después para tocar Y eso? seguimos trabajando, claro que Ya sí. regresamos. Sigan caminando, hijitos de mi alma. No teman las pruebas. Yo voy delante de ustedes, como estrella que guía. Madre, seguimos tus pasos. No tememos, porque tú eres nuestra estrella. Bien, regresamos en este segundo segmento de nuestra célula trinitaria María Hoy. Hoy hablando del primer paso del Seminario María Señal de Jesucristo y nos quedamos en las riquezas negativas que todos llevamos dentro. Cosas como los sentimientos de culpa, los complejos, las frustraciones, la impotencia, la soledad, etcétera, etcétera. Seguimos, mis queridos hermanos. Seguimos. ¿Por qué son tesoros? ¿Por qué? ¿Por qué son riquezas? Decíamos. Bueno, primero que nada, sin darnos cuenta, los estamos atesorando, ¿no? Así es. Sí, una cosa es ser víctima y otra cosa es ser victimizados, ¿sí? Victimizarnos, autovictimizarnos. Sí, porque yo tuve este problema y uno busca incluso a veces sin darse cuenta aceptación social haciendo uso de eso, ¿no? Sí, 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 sí. A como también puede ser un alejarse y no ser social, ¿sí? Simplemente porque uno no se siente lo suficientemente Digno. mm, digno puede ser, en el caso del Señor, como Pedro que cayó de bruces en la Ajá, barca, ajá. puede ser, el no sentirse lo suficientemente digno. Pero también el hecho de dejar que la inseguridad lo gobierne a uno, ¿no? Por ejemplo, alguien inseguro pues no va a dar un paso adelante nunca y se deja gobernar por eso, ¿no? Es decir, hay muchas formas donde uno puede realmente limitarse, autolimitarse.
Pero la victimización yo creo que lo estamos viviendo en estos tiempos. Por ejemplo, todo este tema de los grupos minoritarios, ¿no? Donde existe esa tendencia a querer beneficiar más a unos grupos que otros. Eso es una manera de victimización. Y yo creo que no se le hace el bien a alguien tratándolo de manera especial con respecto a otros. Yo Claro. creo que en ese sentido vale la pena identificar de que eso no debe ser algo que los identifique y los diferencie de los demás como para tener que hacer un trato especial. Ujú. Yo creo que eso está mal. Entonces ahí es como decir, lo que a alguien le ha afectado por generaciones y generaciones ya lo define. Y la verdad es que yo soy de los que yo me rehúso a pensar de esa manera. Los complejos, ¿no? Exacto, complejos, traumas. Y eso hace que alguien en lugar de tratar de ayudarle a salir de eso, más bien lo etiqueta de esa manera de por vida, lo cual está mal, porque eso es como darle la razón a cuando se victimizan a sí mismos. Sí, Y me parece que eso ya ahí se vuelve una riqueza negativa, sí. ¿sí? La culpa también entra ahí, ¿no? La culpa. Y eso es bien común. Y atesorar, solo quería decir algo que se me ocurrió porque cuando preguntaste riqueza, porque dijiste atesorar, lo entendía y me hizo clic, es yo un tesoro no lo quiero soltar. Entonces ese verbo atesorar quiere decir eso, como algo que yo no quiero perder. Y todo esto de lo que hemos hablado es exactamente eso. Por eso el concepto de riqueza negativa o positiva es algo que no quiero, que no puedo, no deseo dejar de hacer, soltar todo lo que hemos estado hablando. Solo No, sí, Y que así se es. convierten en obstáculos hacia la virginidad. Ese atesoramiento de cosas, sean positivas o sean negativas, son un obstáculo, no nos dejan avanzar. ¿Qué vas a decir, Leo? No, es que estoy pensando de que en este segmento yo traigo algo en el corazón que quiero compartirlo con ustedes y yo no tengo la respuesta, simplemente quiero soltar la pregunta al aire. Y es, si sabemos que nos debemos reconocer pobres de Dios y sabemos que la virginidad es precisamente vaciarnos de todo aquello que no es de Dios, como lo habíamos mencionado incluso en el programa anterior. Entonces, sí, vaciarnos y limpiarnos de todo lo que no es de Dios. ¿Para qué? Como dice San Agustín, para llenarnos de lo que sí necesitamos, que es a Ujú. Dios. Pero eso viene después. ¿Cómo hacemos para anhelar, como para prepararnos? Porque hay que entender esto. La virginidad va a doler. Sí, es decir, el joven rico cuando se fue triste porque tenía muchos bienes. Entonces no está fácil la cosa. Realmente lo que le hacía falta a él era seguir a Jesús. Mm. Pero para eso, como dijiste, Germán, se requería que dejara, que vendiera todo, se lo diera a los pobres y lo siguiera. Él, si me permite que te interrumpa, como yo lo veo ahora es, no tenía riquezas negativas. Él estaba cumpliendo con los mandamientos, Claro, pero tenía riquezas positivas, sus bienes materiales que tenía muchos, apegos, apegos, y no los soltó. Pero él quería, le dolió. le dolió. Él vino La buscando, virginidad duele. claro, claro, pero La también virginidad es un ejercicio. es un estado proceso, lo dijiste hace un ratito. O Exacto, sea, no podemos pensar que de la noche a la mañana somos vírgenes. exacto, Es proceso, diariamente. Y vamos a avanzar y seguramente vamos a retroceder claro. en ese proceso. Ah, sí, Pero lo importante es tener el norte claro, saber que, siguiendo el ejemplo de María, como madre, maestra y modelo, podemos llegar. Tener ese anhelo, esa esperanza, esa confianza. Y luego ponernos en el camino. ¿Qué se necesita? Querer, anhelar. Sentirse pobre, necesitado de Dios. Lo que pasa es que cuando ponemos nuestra seguridad en esas riquezas positivas o negativas y nos
o ponemos nuestra seguridad o nos refugiamos, ¿no? Porque tú hablabas ahorita hace un momento de los complejos y de las cosas, riquezas negativas que hacen que tengamos un trato especial o que la gente nos tenga lástima o buscamos esa aceptación de alguna manera basado en esas riquezas negativas o el apego a las riquezas positivas. Cualquiera de las dos es un obstáculo. Tengo que anhelar, querer seguir el amor de Dios, buscar el amor de Dios y estar dispuesto a soltar esos tesoros positivos o negativos que tengo. Y eso es fácil de decir, ¿sí? Pero lo mismo que, no, que le pasó al joven rico, no va a pasar a nosotros. Oye, mira, ve y vende tu casa y vete a seguir a Dios o a Jesús. No sé, No sé cuál sería el concepto de hoy de irlo a seguir. Lo podemos discutir en otra ocasión. Pero es muy difícil soltar tu seguridad, soltar tu techo. Decir, ¿y ahora dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a cocinar? o sea, en otras palabras, confiar en Dios. Exactamente. Pero humanamente es... Mm, Y, so- y le pasó al joven rico, no pudo. O sea, simplemente no pudo. y no solo al joven rico, a Nicodemo, por ejemplo. Nicodemo, eh, bueno, una cosa de la que siempre hemos hablado con Nicodemo es de que él tenía ya su concepción y a él le costaba entender. Pero hay algo que de lo que no hemos hablado y es lo siguiente. Mm, Nicodemo, siendo un doctor de la ley, buscaba al rabí, pero lo hacía en secreto. ¿Por qué? claro. Porque había algo al que él tenía apego y era el prestigio. Si él era visto con Jesús, iba a afectar su prestigio y por eso era su amigo en secreto. ¿Sí? Entonces, eh, impacta porque el joven rico es alguien que se supone que no tiene necesidades y sin embargo sabe que le falta algo. Y Ujú, Nicodemo también. ujú, Nicodemo también. Él quiere, él busca la verdad. ujú. ¿Sí? Y como todo doctor de la ley, ¿sí? Sacerdote del Sanedrín, él busca la verdad y por eso va y le pregunta a él y termina de confirmar, pero lo hace en secreto. Diferente a alguien que, bueno, que ya es pobre materialmente también, ¿no? O alguien enfermo, alguien que ni siquiera salud tiene, ¿sí? Diferente a ellos sí sienten la necesidad inmediata, Claro, ¿sí? Mientras que el joven rico y Nicodemo no. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo uno puede anhelar ser pobre de Dios? ¿Cómo uno puede anhelar ser virgen? Es una pregunta difícil porque ese anhelo tal vez venga un poco de lo que hablábamos de la frase de San Agustín, del corazón inquieto que busca, pero ¿cómo pasa? ¿Cómo los humanos anhelamos algo? Es cuando empezamos a conocer lo que puede darnos poco a poco. O sea, pasa como decía Platón y estos que conocen la luz, cuando salen de la cueva, cuando salen de la oscuridad. O sea, la clave es cuando empezamos a ver la luz poco a poco, vamos a buscar más, a buscar ver más y al mismo tiempo ya no vamos a querer volver a la oscuridad. Ahora, volvemos a lo mismo, depende de nuestro nivel de apego, depende de qué tan profundo es el amor que tenemos o el apego, es más que el amor que tenemos por las cosas que nos alejan del Señor. Entonces, tal vez lo primero puede ser empezar a conocer, empezar a ver la luz, empezar a ver lo que puede ser. Y pues ahí está el ejemplo de María. O sea, sabemos lo que pasó cuando ella, o sea, lo que pasó con su virginidad, el efecto que tuvo, y fue, encarnó al Señor. Ahora, ese es el efecto, ese es el vacío completo, la virginidad perfecta, lo que nosotros debemos anhelar, pero que como ya lo dijimos antes, es un estado, proceso, al que vamos a ir llegando poco a poco
y habrá subidas y bajadas, pero yo pienso que ahí entra el seminario y ese ejemplo a seguir que es nuestra Madre la Virgen María. Cuando nuestro ser espiritual domina, prevalece en nuestras vidas por encima del ser material y del ser carnal, ese anhelo es natural. Porque la esencia del alma es buscar a su creador, es estar con su creador. Y ahí es cuando nosotros podemos decir, quiero un estado de plenitud, de paz, de gracia, en comunión con mi creador. Anhelo, quiero, porque eso me da la verdadera seguridad. Eso me da un tesoro inmensurable, un tesoro infinito en cantidad, calidad y tiempo. En el momento en que nosotros pongamos la búsqueda del creador por encima de la seguridad de de las riquezas, tanto positivas como negativas, en ese momento vamos a anhelar dar el primer paso, que es ser pobres con la necesidad de buscar a Dios y vamos a empezar o vamos a iniciar el proceso de virginidad. Es lo que yo respondería a tu pregunta. Creo que el hecho de dejar claro de que la virginidad es algo que debemos anhelar y de ahora en adelante tenemos que pedir la gracia de anhelar la virginidad. O sea, ni siquiera ser virgen, de anhelar la virginidad, porque todo en lo demás vendrá por añadidura. Creo que para mí esa es la clave de la virginidad, empezar por anhelarla. Porque el Señor lo dijo en la cruz. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Nosotros no sabemos que la clave está en la virginidad. Y por eso debe ser un don. Tiene que ser un don y tenemos que pedirlo como tal. ¿Y cómo avanzamos? Bueno, yo creo ¿Cómo que logramos? Ya, nos debemos preguntar, claro. ¿qué tipo de Yo tengo preguntas? una idea de cómo avanzar. A Tal ver, vez se conecta con esto que estaba leyendo acá y voy a citar Mateo 19, Mateo capítulo 19, versículo 13. Le trajeron entonces a unos niños para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los discípulos los reprendieron, pero Jesús les dijo, dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Eh, lo que yo veo ahí es, ustedes lo dijeron, que sigue, y yo veo es confianza. O sea, el ser como niños, yo siempre lo he escuchado, es la confianza que tienen ellos en el Padre, ¿no? Ellos no se preocupan porque saben que el Señor está para darles y aceptan esa gracia, aceptan toda la gracia, todo lo que tienen, saben que es de Él sin saberlo. Un niño no se está preguntando su papá de dónde consigue la comida, de dónde consigue el techo, de dónde consigue. Simplemente sabe que su papá se encargará de eso. eh, entonces yo pienso que lo siguiente es cuando comenzamos a liberarnos, es confiar en el Señor, hacernos como niños para confiar en Él y saber que Él se encargará de las cosas que estamos soltando si es necesario y como le dijo al joven rico, si vendemos y lo seguimos de ahí para allá, Él se encargará y insisto, no es necesariamente material, es si tenemos que soltar alguna dependencia que tenemos, alguna tristeza, todo esto, confiar en Dios que Él se encargará de ahí en que se adelante. lo dijo también a Nicodemo, Ajá. Exacto, exacto, tal serse como cual. niños. Sí, Volver a nacer, le dijo Nicodemo, ¿no? ¿Eh? Hay que volver a nacer.
Y Nicodemo se fue por otro lado y dice, ¿cómo es posible que, y lo que ya Se fue por sabemos, la ¿no? parte literal. Exactamente. Uno podría pensar ese volver a nacer si quiere decir también volver a empezar Claro. vida espiritual, ¿no? En O el sea, lenguaje de hoy, hacer un reset, Control Alt Delete. control exactamente. Sí. Para que lo entienda la para audiencia más tecnológica. tecnológica. Hacer un reset de vida, volver a nacer, desocuparse, vaciarse, desinhibirse, confiar, todas esas cosas que hace un bebé y en ese proceso de ser como niño, ¿no? O sea, yo creo que van de la mano el volver a nacer para limpiarse, para hacer un nuevo empezar, un nuevo amanecer, como acaba de decir Germán. Y no es fácil, eso No. es, o sea, muchas veces uno diría, "Ah, pero ustedes qué me están pidiendo, que yo simplemente suelte". No, ahí viene la oración, ¿no? La gracia, eso hay que pedirlo, todo esto hay que pedirlo porque todo eso va a venir del Señor, no es en el momento en el que nos comencemos a apropiar de, oh, ya soy pobre, ya solté, ya confío. Ahí mismo Volvemos a estamos caer en lo volviendo mismo, a caer a lo claro, mismo y es apropiarnos de las claro. cosas que solo Dios nos puede dar y es la gracia de ser limpios y libres de todo lo que no es de Él. Bueno, esto está maravilloso. Creo que hemos tocado los elementos esenciales, pero estamos llegando a la conclusión, creo, más importante, ¿no? Es decir, Santo Tomás de Aquino decía, siempre y cuando busquemos la verdad, en algún punto nos vamos a encontrar. Se lo decía especialmente a otros que, que profesaban fes diferentes, ¿no? Y al final creo que eso invita a simplemente vernos como hermanos y ayudarnos entre nosotros. ¿Para qué? Pues para caminar juntos en el decirnos, porque así como Jesús confrontó al joven rico, y lo confrontó no porque lo buscó Jesús al joven rico, no fue al revés, el joven rico lo buscó a Jesús. Y Nicodemo también, él hacía de lo que, y él se acomodaba. Bueno, ¿quieres verme en secreto? Pues nos vemos en secreto y tendremos, pero lo mejor de mí no está en nada más vernos en esos encuentros secretos. Lo mejor de mí es que me sigas. Y yo creo que eso es lo que nos debe anhelar, crear ese ardor por la virginidad. ¿Sí? Darnos cuenta, ahora lo tenemos más claro aún. Hay una parte del Evangelio que me impacta mucho, donde dice que aquel que es ignorante de lo que no se debe hacer, tiene, vamos a decir, más... eh, Justificación todo esto. exacto. Pero el que ya lo sabe, ya cae. Nosotros siempre lo hemos visto como un tema negativo, ¿no? Al menos yo lo he visto como un tema negativo, ¿no? Es decir, ahora que yo ya sé que algo es malo, pues obviamente es doble falta, ¿no? Porque sé que es malo y aún así caigo en ella, ¿no? A conciencia. Pero qué bonito verlo desde un punto de vista esperanzador, ¿sí? Sabemos qué es lo que hay que hacer, Mm. ¿sí? Y entonces ahora lo que necesitamos es, con eso en nuestra conciencia, entonces pedir el don de la virginidad. Bueno, el tiempo ha llegado, Ok. así que ¿les parece si Qué cerramos? rápido se va el tiempo cuando se pasa bien, Increíble, dicen por ahí. increíble, Exacto. increíble. Pero bueno, entonces a la audiencia le damos nuestra más querida, nuestro más querido saludo y vamos a pedir pues en este momento ponernos en esa disposición orante. Como decimos en nuestra espiritualidad, hay que orar antes de orar orando y orar después de orar. Así que en este cierre, pues nos disponemos y le decimos a nuestra mamita, María, Madre de la Misericordia, Madre buena, tú que trajiste el Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este suelo, como lo eres de nosotros en el cielo. Bendice con tu amor estas comarcas y a estas gentes creyentes. Bendice este programa. Bendice toda esta transmisión a donde llegue.
Querida Madre, tú eres la mediadora de las gracias. Todas las gracias que se emanen de esto, sé tú la que lo conduzca a todo aquel que lo necesite. Bendícenos a nosotros y en nosotros a nuestras familias, a todas las gentes creyentes y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz, danos el amor, danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia, la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén. 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 Y nos bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En nuestro próximo capítulo, María, la esclava de Dios. No se lo pueden perder. Eso va a estar bueno. Va a estar bueno. Hasta entonces. Ahí nos vemos. Avanzamos contigo, Madre, bajo tu manto, hasta nuestro próximo encuentro. Esto fue María Hoy. Lo diste tú sí, dejaste todo por amor.